Gracias, Abimael. Vamos a este tema. El coordinador de los diputados del PAN, Marco Cortés, admitió que las leyes del sistema anticorrupción representan un avance en términos generales, pero reprochó al bloque del PRI Partido Verde por oponerse a la máxima publicidad de las declaraciones de los servidores públicos. Precisamente tenemos en la línea a Marco Cortés. Muy buen día. ¿Qué tal, Sergio? Muy buen día. Con gusto de saludarte. Efectivamente, Sergio. Los legisladores lograron lo que pues pocos logran en México, y es decir que salgan a las calles los empresarios a protestar. Mira, lo que se logró afortunadamente es un avance en el combate a la corrupción en México. Se aprobaron ya 5 leyes en la Cámara de Diputados. Vamos a lograr que se aprueben otras 2 hoy: Código Penal Federal, Ley Orgánica de la PGR. Pero los empresarios tienen razón en su protesta. De hecho, los diputados federales del PAN, Sergio, lamentamos mucho que el PRI Verde y Nueva Alianza, usando su mayoría en la Cámara de Diputados, nuevamente le hayan dado la espalda a los ciudadanos en la sesión de ayer. Cuando podíamos poner en la ley con claridad y precisión las características que debería tener el formato para las declaraciones 3 de 3, y ya dejando completamente claro el cómo y la accesibilidad pública que estas tendrían, el PRI Verde y Nueva Alianza y el gobierno decidieron que luego sea un comité el que proponga la forma y la modalidad pública de estas declaraciones. Eso es en lo que no estamos de acuerdo, Sergio. Y así es, y que no está de acuerdo tampoco el mismo PRI. Al parecer también hay ciertas reservas dentro del Revolucionario Institucional respecto a esto que a final de cuentas aprobaron. ¿Existe la posibilidad que haya el veto del presidente? ¿Ustedes están previendo eso? Pues mira, nosotros ayer vimos que el PRI Verde Nueva Alianza, usando su mayoría, votaron por esta Ley General de Responsabilidades de Servidores Públicos, llamada popularmente 3 de 3, y la votaron en los términos que te estamos diciendo. Y fue el PAN, fue el PRD y algunos otros partidos los que buscábamos que efectivamente en la ley, con puntualidad y claridad, ya dijera la modalidad como se presentaría y el nivel de accesibilidad pública. Y ahí es en donde se negaron los legisladores del PRI Verde y Nueva Alianza. No sabemos a qué le teman, no sabemos por qué no le entren. Fue la primera iniciativa ciudadana que ha llegado al Congreso con más de 500,000 de firmas, y pues sí se aprobó, pero le quitaron contundencia. Mira, Sergio, en términos generales, lo aprobado en el Sistema Nacional Anticorrupción es bueno. Se aprobó la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas, que da más atribuciones a la Auditoría Superior, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que da más atribuciones a la Secretaría de la Función Pública, la Ley del Tribunal Federal de Justicia. O sea, ya un funcionario corrupto va a poder ir a la cárcel, cosa que no era antes, por hasta 18 años. Si se comprueba enriquecimiento ilícito, va a poder tener cárcel hasta por 14 años. Y además vamos a tener un fiscal que combata la corrupción, autónomo y con capacidad de gestión, que sea ratificado por el Senado y que el propio Senado pueda evitar su remoción por parte del presidente. En lo que se falló en estas 7 leyes, son 2 artículos, ¿no? Anticorrupción, es en el 3 de 3. Ahí es donde el PRI Verde y Nueva Alianza le fallaron a los mexicanos. Pero son 2 artículos dentro de todo este sistema, dentro de todas estas leyes. Estamos hablando de 2 artículos, pero a final de cuentas fundamentales. Es decir, no hay una obligación de que se hagan públicos ciertos datos, siempre y cuando pues estemos hablando de que afecte la vida de la vida privada. Creo que así dice la redacción de los funcionarios. Y también el otro, que es la exigencia que las empresas, que los empleados de todas las empresas que sean proveedoras del gobierno también hagan sus declaraciones. Quizás son esos 2 artículos, es decir, pues pequeñas redacciones en los que hay todo estas reacciones en contra, ¿no? Dentro de estas 7 leyes,
En esta, concretamente, de la Ley General de Responsabilidades, son 2 artículos. El 29, que se refiere precisamente a la forma como tendría que ser la presentación de las declaraciones. Dicen que en los detalles está el demonio, y ahí está el problema. Cuando el funcionario público crea que esa información debe ser reservada porque pueda poner en riesgo la vida suya o de sus familiares, la puede mantener reservada. Entonces, por ese supuesto, cualquier funcionario pudiera mantener información oculta. Lo que los diputados federales del PAN impulsábamos era que toda la información fuera pública, para que estuviera al arbitrio de la sociedad. Y el otro artículo que estuvo en polémica es el 32 de la misma ley, de estas 7, que tiene que ver que los senadores de último momento, sin que fuera parte de todas las discusiones durante meses del Sistema Nacional Anticorrupción, de último momento los senadores mandan una modificación a la ley en donde obligan a personas físicas y morales también a presentar la 3 de 3, las declaraciones patrimoniales, fiscales y de intereses. Nosotros revisamos apenas ayer, que no la conocíamos, la propuesta, la vimos confusa, inoperante, inviable, y por eso los diputados federales del PAN presentamos una reserva buscando que eso se quitara. Lo peor es, Sergio, que los diputados que tienen mayoría, PRI, Verde y Nueva Alianza, ni siquiera permitieron que el artículo se debatiera, se discutiera en el interior de la Cámara de Diputados. Pues ahí está esta postura, pero también están pues los cálculos políticos, y es que pasamos las elecciones y creo que triunfó el hartazgo, es decir, ganó el PAN y en algunos estados en coalición con el PRD, pero estamos hablando de estados donde gobernaba el PRI, pero igual también el PAN perdió estados, esta coalición PAN-PRD, como Sinaloa y Oaxaca, es decir, triunfó el hartazgo, y estamos hablando de cálculos políticos de cara a las elecciones quizá de 2018. ¿Es un mal cálculo político del PRI aunado a todo este contexto electoral? Yo creo, Sergio, que es incapacidad de gobernar del PRI. Le ha quedado muy grande el cargo. Le dimos reformas estructurales de tamaño que nos negaron en los gobiernos panistas, y ahora vemos que no tiene la capacidad de gobernar. En materia económica vamos de pique, en materia de inseguridad ni siquiera hay una propuesta para combatirla, en materia de corrupción, como nunca ha habido escándalos de corrupción que tocan lo más alto del espectro de gobierno federal, y por eso es que la sociedad sí está cansada, diría el propio presidente de la República, de mal humor, y está sancionando al partido en el gobierno, que es el PRI, y está dándole otra vez la confianza al PAN, recordando que a pesar de algunos errores, el PAN en su momento lo hizo mucho mejor. Bueno, muchísimas gracias, Marco Cortés, coordinador de los diputados de Acción Nacional. Gracias por tomarnos la llamada. Al contrario, Sergio, un gusto saludarte a ti y a todos los amigos que nos escuchan. Buen día. Vamos ahora a información internacional.